con su iniquidad hasta la cuarta generación. Si no había mejora, sus juicios caerían sobre ellos. Así que ahora, hermanos y hermanas, eso significa que podemos ver dónde estamos en la historia al averiguar cuándo Jesús entró en el lugar santísimo entre el pueblo de Dios, y así sabríamos que Jesús está por dejar el asiento de la misericordia. Leímos eso. Mírenlo. Jesús está por dejar el asiento de misericordia. Ahora, hermanos y hermanas, eso significa que debemos ver cuándo lo dejará. Bueno, hay un límite. ¿Cuál es? Cuarta generación. ¿Cuándo empiezan? Empiezan cuando Él llegó al asiento de misericordia. ¿Cuándo llegó Jesús al asiento de misericordia? De acuerdo con Daniel 8:14 y la profecía de los 2300 días, llegó el 22 de octubre de 1844. Por lo tanto, para el año 2025, Jesús habrá estado en el lugar santísimo durante 181 años. La última vez, por error dije 100 y olvidé lo que dije, pero son 181. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto significa algo proféticamente, y lo verán hoy en estas partes finales de nuestro estudio. Ahora miren la pantalla que mencionamos. Este es el signo del trabajo final de los últimos días. Estamos contando hacia el colapso. Hermanos y hermanas, ahora vemos las generaciones. ¿Cuándo comienzan? 1844. Primero, debemos entender algo. Ve a 2 Reyes un momento. Permíteme ir a 2 Reyes. Déjame decir esto y luego iremos a 2 Reyes. Luego al Salmo 95. Ve a 2 Reyes. Vayan en su Biblia a 2 Reyes y miren lo que dice la Biblia en 2 Reyes capítulo 10. En 2 Reyes capítulo 10. Oh, esto es tan bueno, hermanos y hermanas. Miren lo que dice 2 Reyes 10. Solo estamos empezando. Ojalá tuviéramos tiempo para profundizar más. Pero ahora les estoy dando los puntos más destacados. 2 de Reyes capítulo 10, versículo 30. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Reyes 10:30. Esto habla sobre Jehú y uno de los reyes que el pueblo de Dios tuvo. Ahora, 2 Reyes 10. Mira lo que dice en el versículo 30. La Biblia dice: y el Señor dijo a Jehú, porque has hecho bien en ejecutar lo que es correcto, hablando de juicio ante mis ojos, y has hecho en la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Los descendientes de la cuarta generación llegarán a ocupar el trono de Dios. Observa detenidamente el trono de Israel. Nota cuán seria y profunda es la Sagrada Escritura. La Biblia dice que la misericordia de Dios es igual, sea para bien o mal. Notarás que se extiende hasta la cuarta generación. Observa lo que dice. Pero Jehú, versículo 31. Pero Jehú no tuvo cuidado de andar en la ley del Señor Dios de Israel con todo su corazón, porque no se apartó de los pecados de Jeroboam que hicieron pecar a Israel. Pero Dios no detuvo de inmediato a sus hijos de gobernar. Vemos que el carácter de Dios es paciente hasta la tercera y última parte del límite, la cuarta generación. Ahora, hermanos y hermanas, vemos que así trata Dios con su pueblo, no solo en un momento o con las naciones, sino continuamente. Vayan a 2 Reyes 15, la Biblia es profunda. Si no hubieras seguido línea por línea en la Biblia, quizás no te habrías dado cuenta de lo que pasaba. Pero en 2 Reyes, más adelante en el capítulo 15, si unes las piezas del rompecabezas, verás que Dios dijo que pasaría y pasó. Y en 2 Reyes 15, mira lo que dice la Biblia en el versículo 8. Dice en 2 Reyes 15, versículo 8, en el año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó sobre Israel en Samaria durante 6 meses. Habla acerca de las acciones que realizó. Posteriormente, en el versículo 12, se menciona que esta fue la palabra que el Señor comunicó a Jehú, diciendo: tu descendiente ocupará el trono de Israel. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta la cuarta generación? Y así fue como ocurrió. Entonces Dios dijo antes, Él gobernará hasta la cuarta generación. Aunque hayan hecho el mal, si no hay mejora, Dios dijo, debo por misericordia permitirles sentarse hasta la cuarta generación. Sin cambio, el juicio cae sobre ellos y son quitados del trono de Israel. Ahora, hermanos y hermanas, todo esto fue escrito para nuestro ejemplo, para quienes han llegado los fines del mundo. 1 Corintios 10:11, esta es la clave. Si lo ponemos en el plan de redención, donde estamos, sabemos que en 1844 Jesús se sienta en el trono de misericordia. ¿Cuánto tiempo permanecerá allí? Permanecerá allí durante 4 generaciones completas. Al término de estas 4 generaciones, deberá comenzar a intervenir e interceder porque va a vindicar su ley que ha sido pisoteada. Entonces, los juicios comenzarán a caer. ¿Qué significa eso? ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo se conecta con nosotros? Hoy, porque vas a ver que esto tiene algo que ver con 2025, ya que estamos cerrando ahora. Mira esto ahora, 18, ve a tu pantalla. 1844 fue el inicio de la generación. ¿Cuánto dura una generación? Revisa Salmos 95. La Biblia menciona generaciones de varias formas. No tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero les doy un resumen de esto en el Salmo 95, lo que decimos ahora. En la escuela podremos tratar esto con más detalle. En el Salmo 95 lo que nos dice es en el versículo 10, la Biblia, si lo resumimos y revisamos.
La Biblia menciona varios tipos de generaciones, pero la generación numérica de la que habla obtendremos el número aquí. Salmos 95, versículo 10. La Biblia menciona durante 40 años. ¿Por cuánto tiempo? Durante un periodo de 40 años estuve profundamente disgustado con esta generación. ¿Con cuál generación? Con esta generación en particular, y expresé que es un pueblo que se desvía en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces podemos ver la Biblia en un lugar. Hay otros lugares, pero aquí la Biblia dice que una generación está conectada con 40 años. Así que, hermanos y hermanas, ahora tenemos un marco temporal para ubicar las generaciones y entender dónde estamos hoy, porque Dios soportará 4 generaciones y luego sus juicios caerán si no hay cambio para mejorar el juicio. La generación empieza en 1844. ¿Cuánto dura una generación? Bíblicamente 40 años. Sumemos 40 años a 1844. ¿Qué obtenemos? 1844 a 1884 constituye la primera generación. ¿Cuál sería entonces la siguiente generación? Por favor, observe la pantalla. Desde 1884 hasta 1924. 18 es la segunda generación. Recuerde, son 40 años. Número 3. Mire su pantalla. Tercera generación, de 1924 a 1964. Notará que estas generaciones están en rojo. Están en rojo, no lo olvide. Posteriormente, observas la cuarta generación que abarca desde 1964 hasta 2004. Y después visualizas en tu pantalla la quinta generación. Y observarás que esta se encuentra en negro desde el año 2004 hasta el año 2044. Una generación completa, 40 años en total. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, lo que estamos haciendo en este momento es expresar esto. Ahora verás que las primeras 4 generaciones están en rojo y la quinta en negro. ¿Por qué? Y de nuevo, algo que si eres listo y estudioso reconocerás. Un momento. Ahora estamos en 2025. Esa es la quinta generación. Pero si él va al límite, es la cuarta generación. Bueno, ¿cómo es que no ha pasado nada? Diríamos ahora mismo, si estamos ahora en la quinta generación. Pensaba que era la cuarta generación. Bueno, vamos a comprenderlo. Ahora observamos el año 2004, 2044. 2044 está en color negro. Sin embargo, deseas descubrir que una generación no comienza a transitar verdaderamente hasta que han pasado 20 años desde que su generación inicia. ¿Cómo lo sé? Consulta tu Biblia en el libro de Números. No lo invento, la Biblia se explica sola. Ve a Números. Ahora abre Números en tu Biblia, capítulo 1. Si queremos entender los números, las generaciones y el marco temporal o la cuenta regresiva, debemos revisar el libro de Números. Muy importante para nosotros en Números capítulo 1. Hay muchos textos en otras partes de la Biblia también, pero solo vemos un par en Números capítulo 1, versículo 2. Disculpe, versículo 22. Mire lo que dice la Biblia en Números capítulo 1 y versículo 22. Habla de los hijos de Simeón. Ahora quiero que preste atención. Por sus generaciones. Rodea la palabra generaciones. Este es el contexto de las generaciones de los hijos de Simeón, según sus familias, por la casa de sus padres, aquellos contados de ellos, según el número de los nombres por sus registros. Todo hombre varón, a partir de los 20 años de edad en adelante, era considerado capaz de ir a la guerra. Por lo tanto, la Biblia nos indica que la generación no comienza a influir y a aparecer en escena en el instante en que nacen o en el momento en que comprenden la situación, sino que deben tener 20 años de experiencia, como se menciona aquí en su edad, hasta que puedan comenzar a afectar la guerra o el conflicto. Mira el versículo 24. Dice: de los hijos de Gad por sus generaciones, según sus familias, por la casa de sus padres, de acuerdo con el número de los nombres. No desde cero, no solo al inicio, la generación empieza, sino desde los 20 años, todos los que podían ir a la guerra. Así que había un tiempo que debía pasar antes de que pudieran influir. La Biblia dio un periodo de 20 años antes de la guerra. Ahora, ¿estamos en una guerra? ¿Sí o no? La Biblia dice en Apocalipsis 20:17, el dragón se enfureció con la mujer y fue a hacer guerra. Así que entre 1844 y 1884, esta es la primera generación. Sin embargo, la segunda generación no inicia a asumir el control de la iglesia en el año 1884. Eso sería más bien como la generación inicial. Pero 20 años después, la segunda generación comienza a asumir el control de la iglesia de la primera generación. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿cuántos años son 20 desde 1884? Observe en su pantalla. 20 años más tarde nos llevarían a lo que es el año 1904.
Por lo tanto, la segunda generación comenzó a asumir el control de la iglesia en 1904. Recuerde, eso nos condujo al alfa de la apostasía. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué pasa con la tercera generación? ¿Cuándo empezó la tercera generación a liderar la iglesia? Recuerden, la tercera generación va de 1924 a 1964, pero no comienzan a dirigir la iglesia de inmediato. En 1944 necesitamos al menos 20 años. Entonces, ¿cuándo comenzó la tercera generación a hacerse cargo de la iglesia? ¿En 19 qué? 44, 24, 1924. La segunda generación comenzó 20 años después. 20 años después es 1944. ¿Y qué hay de la cuarta generación? ¿Cuándo comenzó la cuarta generación a hacerse cargo de la iglesia? La cuarta generación, recuerde, comenzó en 1964, pero no empezaron a hacerse cargo de la iglesia inmediatamente en 1964 ni a dirigir la iglesia. Pero 20 años después comenzó y sigue aumentando. Entonces, 20 años desde 1964 es 19 ¿qué? 84. Entonces el cuarto. Ahora, por favor, no malinterpreten esto. No dejen que se les pase por alto. La cuarta generación de adventistas del séptimo día, desde 1844, comenzó a moverse en la iglesia en 1984, según la Biblia. Y vamos a descubrir, hermanos y hermanas, que en 1984 estamos en lo peor. Vemos que el omega de la apostasía está tomando el control de la iglesia en 1984. Esto es después de que Desmond Ford apareciera en escena. No tengo tiempo para entrar en eso ahora. Y les digo, necesitamos estudiar esto, hermanos y hermanas, pero delinear la encuesta. Vemos que la cuarta generación comenzó a tomar el control en 1984. Pero ahora, hermanos y hermanas, observen porque recuerden, Dios soporta hasta la cuarta generación. ¿Cuándo comenzará la quinta generación a liderar la iglesia? Aún no lo han hecho, no empezaron a liderar pronto. Nacieron en el año 2004. ¿Cuándo comenzaría la quinta generación a tomar el relevo del liderazgo de las manos de la cuarta generación? ¿En qué momento sucederá eso? 20 años desde el año 2004. ¿Y a dónde nos conduciría eso? Díganme, hermanos y hermanas, eso nos llevaría al año 2024. Ahora, eso es realmente serio. Hermanos y hermanas, si comprenden esto, la escritura está en la pared. Eso significa, mis hermanos y hermanas, que en 2024 deberíamos investigar y ver si ha habido un cambio para mejor, porque Dios tiene paciencia con su pueblo durante 4 generaciones. Y si no hay un cambio significativo para mejor, entonces Dios permitiría que sus juicios justos caigan sobre ellos. Y el juicio que lleva a Ezequiel 9, que es el contexto de Ezequiel 8 y 9, que es la ley dominical, y luego el sellamiento. Así que ahora, hermanos y hermanas, en 2024 sabemos que no ha habido mejora. No sabemos más sobre los mensajes de los 3 ángeles. No creemos más en el espíritu de profecía. Los pilares de nuestra fe no se han levantado. Vemos más apostasía. En ella observamos la abominación en la música, dieta, vestimenta y educación en todos los aspectos. Vemos que nuestros hogares ya no entienden las instituciones sagradas de hoy. La reverencia se pierde. Los estándares no se elevan, se comprometen. Mis hermanos y hermanas, no ha habido mejora. Conocemos menos a Jesús. Dios nos está diciendo que eso significa que en 2024 debería haber marcado el comienzo de Dios, permitiendo que sus juicios caigan sobre nosotros y luego se desarrollen. Y es por eso que notarás que algo sucedió en 2024. ¿Qué pasó en 2024? Recuerden que la ley dominical casi llega. ¿Recuerdan lo que Dios permitió? El señor Trump fue elegido en 2024. ¿Saben, hermanos y hermanas, que si esto no hubiera sido así, Dios no habría permitido que el señor Trump fuera elegido? Pero Dios sabía que era el momento de permitir que los juicios cayeran sobre América y el mundo. ¿Y adivinen qué? Dios permitió que el señor Trump se postulara y ganara la presidencia. Porque, mis hermanos y hermanas, esto pone en marcha todos los eventos proféticos que conducen a la aprobación del yerno y nos dice que el tiempo de espera ha terminado. Voy a mostrarles que el tiempo de desgarramiento terminó. Así que, hermanos y hermanas, eso significa que desde 2024 estaremos en problemas. El alfa de la apostasía se inicia bajo la segunda generación. El omega de la apostasía se inicia bajo la tercera generación. Los resultados del omega que llevan al yerno ocurren bajo la cuarta generación. Y Dios no puede permitir que la quinta generación controle completamente la iglesia. Eso significa que estamos viendo el inicio del fin en la denominación adventista del séptimo día, porque Dios no puede permitir que el testigo pase de la cuarta a la quinta generación. Y adivina qué, en los años 2024 y 2025, el relevo ya ha comenzado a transformarse. Y con la sesión de la Conferencia General de 2025, el cambio empezó de manera más completa y significativa. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero que vean esto. Miren lo que dice el profeta, volumen 528. El compasivo creador estaba dispuesto a soportar su iniquidad hasta la cuarta generación. Entonces, si no había mejora, sus juicios caerían sobre ellos.
Hermanos y hermanas, ¿saben que en 2025 tuvimos una elección de la Conferencia General? Observen esto, observen su pantalla. Hemos visto que quien se retiró de la escena fue el señor anciano Ted Wilson. Nació en 1950. Puedes ver esto en tu línea de tiempo. Esto significa que nació en la tercera generación. No empezó a participar activamente en la iglesia ni a ser pastor hasta después de 1970. Así que sigue la secuencia de 20 años que mencionamos. Pero en realidad no asumió el cargo y se convirtió en presidente de la Conferencia General hasta el 2010. Ahora, mire lo que dice. Ahora, a partir de 2025, tenemos un nuevo presidente de la Conferencia General, que es un hombre llamado Pastor Kohler. Ahora, hermanos y hermanas, esto es profético. No tengo tiempo para detalles, pero miren este artículo. Es de Spectrum, el más liberal. Ellos se autodenominarán los más progresistas, como lo afirman, pero la revista liberal 7 Evidence está en circulación. Observe lo que se menciona en Spectrum. Indica, esto proviene de la edición de julio de 2025. Pregunta, ¿ha concluido la era de Wilson? Dice que como nuevo presidente de la Conferencia General, el pastor Kohler presentó una nueva visión para el adventismo. Nueva visión, dijeron. El legado de fundamentalismo sin aplausos de Ted Wilson se cierne sobre la denominación. ¿La iglesia logrará avanzar más allá de eso? Mencionaron que cuando el señor Ted Wilson estaba en escena, ellos lo señalaron. Una de las primeras cosas que mencionó fue que no aplaudieran cuando todos lo hacían y decían que dañaba a la iglesia. Él era los pilares. Dijo que los pilares, hablaba de reintroducir a los 3 ángeles y todo eso. Dicen que eso retrasaba a la iglesia. Esto decía el elemento liberal de la iglesia y él era conservador. Ahora, hermanos y hermanas, miren lo que dice. Dice que la sesión de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día tuvo 2 aplazamientos importantes en la historia reciente. Ahora vean, hermanos y hermanas, en 2020 habría habido un cambio más rápido y la 5ª generación habría avanzado más en ese momento. Pero Dios, en su misericordia, como les dije la última vez, permitió que el COVID-19 detuviera la sesión de la Conferencia General a tiempo. Lo detuvo con el propósito de ralentizar la transición porque todo estaba ocurriendo de manera muy rápida. Dios dice, por favor. Dios nos dice, por favor, prepárense. Y digo ahora, Dios estaba reteniendo los vientos un poco más. Pero hermanos y hermanas, se aplazó desde 2020. Se aplazó en 2021 por 2 años. Y luego regresó en 2022. Fue por la pandemia de COVID-19 que hizo que la sesión de 2020 se aplazara y se hiciera en 2022. Esto no había ocurrido antes. Hubo un aplazamiento, pero nunca de 2 años. Esto debería haber captado la atención cada 7 minutos y medio. ¿Por qué hacía Dios esto? Deberíamos haber estudiado las generaciones y lo que estaba ocurriendo. Mira lo que dice aquí. Dice que la sesión 2002-2010 en Atlanta trajo un nuevo liderazgo a... Con Ted N.C. Wilson, elegido presidente de la Conferencia General, su presidencia ha enfatizado el avivamiento, la reforma y la misión, temas que continúan dando forma a la dirección de la iglesia. La pandemia de COVID-19 provocó una interrupción sin precedentes. La sesión número 22, que era la sesión del año 2020 en Indianápolis, fue pospuesta, marcando el primer aplazamiento de una sesión debido a una crisis global. Mis hermanos y hermanas, nunca habíamos visto algo así. De una crisis global de esta magnitud, de esta manera, a este grado, debería habernos llamado la atención. Esto fue un aviso. En 2022 no eligieron nuevo presidente del Congreso General. Decidieron mantener al actual hasta que pudiéramos reunirnos de nuevo cuando la mayoría pudiera congregarse otra vez. Y en 2025 esto pasó. Ahora, hermanos, miren lo que dice. El nuevo presidente no. Y creo que este hombre es un hombre sincero, si alguna vez lo vieras. Lo estoy escuchado dar el discurso. Creo que es un hombre muy sincero. Pero, mis hermanos y hermanas, hubo personas sinceras que también fueron engañadas para pedir a Barrabás y crucificar a Cristo. Mira esto, mira lo que dice aquí. Es el 18 de julio. Este es un artículo que comenta sobre el primer sermón que nos entregó como presidente de la Conferencia General. El 4 de julio de 2025, más del 61% de los 277 miembros del Comité de Nominaciones de la sesión de la Conferencia General de 2025 se declararon independientes de la presidencia de Ted Norman, Claire Wilson. 15 años antes, tras ser elegido presidente de la Conferencia General, Wilson, dijeron, lo primero que hizo fue cuando miles de adventistas adoraban en el ya demolido Georgia Dome durante su sermón post-elección. Lo primero que hizo fue pedirles que no aplaudieran si estaban de acuerdo. Esto les molestó. No importa que la Biblia diga que digan amén, pero estaban molestos. Sugirió responder con un sincero amén en lugar de aplaudir. Alabado sea el Señor. Wilson fue vicepresidente de la Conferencia General por 10 años y al menos una vez perdió la oportunidad de ser presidente. Luego documenta la historia. Después menciona que el pastor Kohler, al iniciar su mensaje, primero se refirió a Mateo 24. Interesante.
Un pasaje bíblico donde Jesús advierte a sus discípulos sobre un apocalipsis futuro. El pastor Corley mencionó al presidente de la Conferencia General que los signos del fin en este capítulo se dividen en dos grupos. El primer grupo de señales se refiere a un mundo que se derrumba hacia la destrucción. El segundo grupo es una iglesia que se levanta con fuerza para la misión. Kohler compartió que tenemos suficiente evidencia para decir que Jesús vendrá solo cuando ambos grupos de señales sucedan juntos. Entonces, fíjese en lo que dice. El señor Kohler dijo que el mundo se deteriora rápido. Coincidió. Mencionó el reloj del juicio final como símbolo de la probabilidad de una catástrofe humana. Una catástrofe global causada por el hombre, según el Boletín de Científicos Atómicos. Comentó que este no es el único indicador de que las cosas no mejoran, sino que empeoran cada vez más. Sin duda, esta es obra del enemigo de Dios y sus intentos constantes de destruir el mundo. Ahora veamos. Observa lo que mencionó. Avanzando. Se desvió para hablar sobre cómo los adventistas deberían enfocar su mensaje sobre el fin de los tiempos. Dijo que no podemos centrarnos solo en las señales negativas a nuestro alrededor. No puedes fijarte en los signos negativos de deterioro y comenzar a ver lo que está sucediendo. Él dice que este no es el énfasis de la segunda venida de Jesús. No podemos dedicar nuestro tiempo únicamente a buscar tragedias aquí y allá que nos impulsen a prepararnos para la segunda venida de Jesús. Mis hermanos y hermanas, creo que este hombre es un vidente, pero no comprende el mensaje que Dios nos dio hace tiempo. Y no solo él, todos estamos en una posición donde necesitamos entender mucho más este mensaje. Verán, Jesús nos dijo que al ver estas señales, supiéramos que estaba cerca, incluso a la puerta, y que esta generación no pasaría hasta que todo se cumpliera. Lo que vemos ahora es una generación emergente que ya no conoce nuestro mensaje adventista del séptimo día. Dios dice que debe haber un avivamiento, una reforma, y debe permitir que sus juicios caigan sobre nosotros porque no ha habido mejora. Ahora estamos empeorando cada vez más. Ahora, hermanos y hermanas, quiero que observemos detenidamente lo que dice esto. Ahora el profeta dice, debemos esperar hasta que se cumplan las profecías del fin antes de decir algo al respecto. ¿De qué valor serán nuestras palabras si esperamos hasta que los juicios de Dios caigan sobre los transgresores? El profeta dice que debemos hablar de estas señales. La Biblia dice que necesitamos hablar sobre estas señales. Bueno, ¿a quién debemos creer? ¿A las palabras de los hombres o a la palabra de Dios? Hermanos y hermanas, oremos por nuestro presidente, recemos unos por otros, oremos por nuestra iglesia, pero debemos seguir la pura palabra del Dios viviente. Ahora, hermanos y hermanas, entiendan. El profeta dice que hasta ahora quienes han presentado las verdades del tercer mensaje, Gran Controversia 605, a menudo han sido vistos como simples alarmistas. Predicciones de que la intolerancia religiosa dominaría y que iglesia y Estado se unirían para perseguir a quienes guardan los mandamientos de Dios, se han visto como infundadas y absurdas. Se ha declarado con confianza que esta tierra nunca podría convertirse en otra cosa que no sea lo que ha sido, la defensora de la libertad religiosa. Pero a medida que se agita ampliamente la cuestión de imponer la observancia del domingo, el evento que tanto tiempo se dudó y no se creyó, se ve acercándose. El tercer mensaje producirá un efecto que no podría haber tenido antes. La Biblia y los profetas dicen que cuando veamos las señales que Jesús nos dijo y las entendamos, producirá un efecto que no podría haber tenido antes. Y mis hermanos y hermanas, sabiendo el tiempo que ahora es el momento de despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de lo que creíamos. El año 2025 no ha sido un año ordinario y corriente. Quiero concluir con esto. Hermanos y hermanas, escúchenme. El año 2024 marcó cuando la quinta generación de adventistas del séptimo día empezó a tomar el relevo. Algunos en 2024 aún se aferran. Ahora, en 2025, en diciembre, avanzando hacia 2026, la cuarta generación de 2025 se aferra mientras la quinta intenta arrebatárselo de sus manos. Si la quinta generación lograra tomarlo completamente, entonces, hermanos y hermanas, así sería. La profecía no se cumpliría. En otras palabras, el Señor no permitirá que la quinta generación logre arrebatarlo completamente de las manos de la cuarta generación. En otras palabras, la crisis y la llegada del Señor acontecerán antes de que la quinta generación pueda tomarlo completamente de las manos de la cuarta generación. Ese proceso comenzó en 2024. No hubo mejora alguna en 2024. Así, Dios empezó a permitir sus juicios. ¿Qué fue lo primero? Mire su pantalla. Dice que las elecciones de de 2024 son las más cruciales desde que Lincoln ganó en 1860 y siguió la guerra civil. Y de hecho, Trump ganó. Sabemos que esa victoria en 2024 fue el evento que puso todo en marcha. Fue ese evento el que nos hizo saber que era el tiempo de la espera.
Recuerden, aquel que vendrá no tardará. Piensen en los hijos de Israel que vagaron por el desierto, pero volvieron al mismo sitio. Comenzamos nuestro estudio con esto. Recuerden que en 1888, cuando la ley dominical casi se aprobó en América, fue la primera vez que un presidente ganó, perdió y luego ganó de nuevo una elección. En 2024, el señor Trump ganó por segunda vez, algo que no pasaba desde 1888. Así que vemos que la historia se repitió, llevándonos al momento de lo que casi sucedió en 1888, que fue la aprobación de una ley de la Asamblea Nacional. Vimos que el Papa, allá por 1888, era el Papa. Ese era el Papa León XIII. Regresamos al mismo tiempo en que el siguiente Papa, en 2025, que fue elegido después del presidente, fue el Papa León XIV. Observamos un ensayo completo y un retorno, y en esta ocasión la espera finalmente ha concluido. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, contemplamos lo que la inspiración nos ha indicado que ocurrirá. Y ahora vemos ante nuestros ojos las piezas del rompecabezas, pero antes de aprobar la ley dominical, lo último es una guerra civil. Vimos que en 2024-2025, en este año, algo pasó. Mire su pantalla. Esto dice el 11 de diciembre de 2025. Fue hace solo unos días. Dice que un republicano declara que la Segunda Guerra Civil ha comenzado en los EU. Este republicano dijo, mire, es algo tan terrible, ha sucedido. Dijo que ya ocurrió. Mira lo que dice. Dice que el senador del estado de Indiana, Mike Gaskill, un republicano de Pendleton, declaró el jueves que una segunda guerra civil ya ha comenzado en los Estados Unidos. Esto es 2025. Dice, le someteré que la segunda guerra civil de EU ya ha comenzado. Solo están usando sustitutos, dijo el legislador republicano. El senador del estado de Indiana agregó, les aseguro que eso es correcto. Esto es lo que ha dicho el Partido Republicano. Ahora, mis hermanos y hermanas, seré claro al decir que la Segunda Guerra Civil aún no ha comenzado. No nos preguntaremos cuándo comenzó. Va a ser un tiempo sangriento, un tiempo de problemas. Va a ser el primer destello de un tiempo de problemas que dice que nunca fue. Eso llevará a una ley dominical. Pero lo que él dice te diré. Este otro artículo te dice exactamente. Observa lo que menciona este artículo. Eso fue el día 11 de diciembre. Este artículo aquí mismo afirma, refiriéndose a este mismo asunto, que lo que verdaderamente es el acontecimiento. Es la Segunda Guerra Civil. Este artículo pregunta, ¿estamos al inicio de otra guerra civil? Mira lo que dice ahora. Este es el artículo del 8 de octubre de 2025. Estaba equivocado. Durante años, pese a todas las luchas partidistas, había descartado la idea de que el país se vería envuelto en otra guerra civil. Lamentablemente, podríamos estar en las etapas iniciales de una. Al principio pensaba que no pasaría, pero ahora ve que sí sucederá. Recuerde lo que dijo este hombre. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Él dijo. Algunos republicanos dirán que no es guerra, pero ahora dicen que sí porque no hay combates. Sin embargo, él dice que es solo un intento de mantener la paz y proteger a los trabajadores e instalaciones federales. Pero ya hemos visto a miembros de la Guardia Nacional patrullando y a DC Venture alejarse de los edificios federales y unidades de la Guardia claramente armadas para la batalla. Pero observe ahora, al declarar guerra a las organizaciones de terror doméstico, la Casa Blanca parece preparar el escenario para una misión más grande para la Guardia Nacional. Y luego esta última línea dice que, en resumen, las piezas están en su lugar para una guerra civil, incluso si no cumple con una definición estricta. Tristemente, el enfrentamiento se siente más inevitable que nunca en la historia reciente. En resumen, este hombre nos dice que la guerra civil empezó porque todas las piezas están listas. En realidad no fue así. No se han disparado armas ni derramado sangre por acciones reales. Pero mis hermanos y hermanas, lo que él está diciendo es que en 2025, a partir de diciembre, todo está en su lugar ahora mismo. ¿Cómo puede alguien preguntar si estamos aquí? Eso es lo que el Proyecto 2025 intentaba hacer, y Dios lo ralentizó. Pero hermanos y hermanas, todo lo que uniría iglesia y Estado, la imagen de la bestia, todo lo que traerá una ley dominical, la marca de la bestia, todo lo que impondrá un límite para que un techo comience a tener lugar, como en Ezequiel 8:9, estará en su lugar para diciembre de 2025. Todo está preparado, excepto nosotros mismos. Por eso Dios nos está diciendo, mis hermanos y hermanas, que deberíamos estar orando por unos años más de gracia. No sé ustedes, pero mis hermanos y hermanas, este ha sido un año tremendo. 2025 casi termina. Hermanos y hermanas, redediquemos nuestro corazón, redediquémonos a nosotros y a nuestras familias y digamos al llegar enero de 2026 que este año no será como el pasado. Digamos que haremos todo lo posible para prepararnos para la venida del Señor y preparar a los demás. Hermanos y hermanas, si alguna vez hubo un momento para buscar al Señor, es ahora. ¿Es tu deseo
¿Quieres rededicarte conmigo este mes para estar listos para la venida del Señor y alcanzar al mundo antes de que sea tarde? Si ese es tu deseo, ¿te unirías a mí en oración?